Mi padre siempre dijo que yo era la decepción de la familia, hasta que terminó trabajando para la empresa que construí desde cero. Si le preguntas a mi padre cuándo comenzó a decepcionarse de mí, probablemente te diría que fue cuando tenía 17 años. Yo diría que fue mucho antes. Desde que tengo memoria, él tenía una idea muy clara de cómo debía ser su hija perfecta, obediente, silenciosa, con buenas calificaciones y, sobre todo, similar a mi hermano mayor. Daniel era el orgullo de la familia. Capitán del equipo de fútbol, excelente estudiante, popular carismático, todo lo que yo no era. Mientras él recibía elogios, yo recibía comparaciones. Mientras él era celebrado, yo era corregida. Y con el paso de los años, aquellas comparaciones se transformaron en algo peor: desprecio. ¿Por qué no puedes ser más como Daniel? Tu hermano sí tiene futuro. Algún día entenderás lo decepcionante que eres. Escuché frases así durante toda mi adolescencia. Al principio intentaba ganarme su aprobación, después intenté ignorarlo. Y finalmente simplemente dejé de esperarla, porque hay una realidad dolorosa que aprendí muy joven. Algunas personas ya decidieron quién eres antes de darte la oportunidad de demostrar lo contrario. Cuando terminé la preparatoria quería estudiar diseño digital. Me apasionaba. Podía pasar horas creando proyectos, aprendiendo programas nuevos, construyendo cosas desde cero, pero mi padre se burló. Eso no es una carrera. Te morirás de hambre. Nunca conseguirás un trabajo serio. Mi hermano, en cambio, estudió administración. Y mi padre organizó una comida familiar para celebrarlo. Cuando hablé de mis planes, o ni siquiera me escucharon. Aquella noche lloré, no por el dinero, no por la universidad, sino porque comprendí algo. Jamás iba a recibir su aprobación, y cuanto antes lo aceptara, mejor sería para mí. A los 20 años me fui de casa. No hubo despedidas emotivas, no hubo abrazos. Lo único que recuerdo fue la última frase de mi padre antes de cerrar la puerta: no regreses cuando fracases. Es curioso, porque durante años pensé constantemente en esas palabras. Viví en un pequeño departamento, trabajé en cafeterías, vendí comida por internet, diseñé logotipos para negocios pequeños, acepté cualquier proyecto que apareciera. Hubo semanas en las que apenas podía pagar la renta. Hubo noches en las que pensé en rendirme. Y hubo momentos donde las palabras de mi padre regresaban a mi mente. Vas a fracasar, te morirás de hambre, nunca llegarás a nada. Pero en lugar de detenerme, me impulsaban, porque quería demostrarme algo a mí misma, no a él. A mí. Con el tiempo comencé a construir una pequeña agencia digital. Al principio solo era yo, después contraté a una persona, luego dos, luego cinco. Los clientes empezaron a multiplicarse, las recomendaciones llegaron, y antes de darme cuenta tenía una empresa real, una oficina, empleados, proyectos importantes. Por primera vez sentí que estaba construyendo algo grande. Mientras tanto, mi hermano seguía siendo el favorito. Mi padre presumía cada ascenso suyo, cada nuevo empleo, cada logro, y yo seguía siendo invisible. Apenas hablábamos, apenas nos veíamos. Hasta que ocurrió algo inesperado. La empresa donde trabajaba mi hermano quebró. Meses después perdió su empleo. Y poco después mi padre perdió el suyo también. La economía no estaba ayudando. Las deudas comenzaron a acumularse. Y por primera vez en décadas las cosas dejaron de salirle bien. Yo me enteré por mi madre. Ella y yo siempre habíamos mantenido contacto. Una noche me llamó llorando. Estaban pasando por una situación difícil. Y aunque tenía motivos para guardar rencor, no pude hacerlo. Porque seguía siendo mi familia. Meses después, mi empresa abrió una nueva sede. Necesitábamos contratar personal administrativo. Recursos Humanos comenzó a recibir currículums. Y una mañana, una de mis directoras entró a mi oficina. Hay un candidato interesante. Me entregó una carpeta. Cuando vi el nombre me quedé inmóvil. Era mi padre. Había solicitado empleo. No sabía si reír o llorar. Después de todo lo que había ocurrido, la vida acababa de ponerlo frente a mí otra vez. Pero había un detalle. Él no sabía que aquella empresa era mía. Mi nombre no aparecía públicamente como directora. La compañía operaba bajo una marca diferente, así que continuó el proceso sin sospechar nada. Lo entrevistaron, lo evaluaron y finalmente fue contratado. Recuerdo perfectamente el día que lo vi entrar. Habían pasado años, parecía más cansado, más viejo, más frágil, y por primera vez en mi vida no lo vi como una figura imponente, lo vi como un ser humano, uno lleno de errores. Durante semanas trabajó allí sin saber quién era la propietaria, hasta que llegó la reunión anual. Todos los empleados estaban presentes, también los nuevos, incluido él. Subí al escenario para dar un discurso, y cuando tomé el micrófono, vi su rostro. Primero confundido, luego sorprendido, después completamente paralizado. Porque finalmente entendió. La empresa, la oficina, los cientos de empleados. Todo aquello era mío. Podía ver cómo intentaba procesarlo, como si su cerebro se negara a aceptar la realidad. Terminé la presentación, la gente aplaudió, y cuando bajé del escenario, él seguía inmóvil. Aquella misma tarde pidió hablar conmigo. Entró a mi oficina, la misma clase de oficina que durante años aseguró que jamás tendría. Durante varios segundos, ninguno habló. Finalmente rompió el silencio. No sabía que eras tú. Lo imaginé. Bajó la mirada. Y por primera vez en toda mi vida vi algo que jamás había visto en él. Vergüenza. Me equivoqué contigo.
Aquellas palabras tardaron décadas en llegar, y aún así, no sentí la satisfacción que imaginé, porque ya no necesitaba escucharlas. Ya había construido mi vida, ya había demostrado mi valor, ya era feliz, sin su aprobación, sin sus elogios, sin su reconocimiento. Entonces sonreí y le respondí algo que jamás olvidaré. No construí esto para demostrarte que estabas equivocado. Lo construí para demostrarme que yo podía hacerlo. Mi padre comenzó a llorar. Y sinceramente, aquello me rompió más de lo que esperaba, porque entendí algo. A veces las personas que más nos hieren no son monstruos, son personas rotas, personas incapaces de dar el apoyo que nunca aprendieron a ofrecer. Con el tiempo, nuestra relación mejoró. No se volvió perfecta. No recuperamos los años perdidos. Eso era imposible. Pero logramos algo mucho más importante. Empezamos de nuevo. Y aunque hoy sigue trabajando en la empresa, ya no es el hombre que me llamaba decepción. Porque finalmente entendió algo que yo había descubierto años atrás. El éxito no consiste en demostrarle algo a quienes dudaron de ti. Consiste en construir una vida tan plena que ya no necesites hacerlo.